Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén pasando un día maravilloso, llenos de energía y listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo del entretenimiento turco. Hoy, como habrán visto por el título, vamos a abordar un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, un verdadero torbellino de rumores y especulaciones que ha encendido las redes sociales y a todos los fans de Yalan. Sí, señores y señoras, nos vamos a adentrar en la reacción del padre de Mert Ramazan Demir ante las recientes noticias y el constante interés que rodea a su compañero de elenco, la talentosísima Afra Sarıoğlu. Prepárense porque esto promete ser una montaña rusa de emociones e información. Y antes de empezar a desgranar cada detalle, no olviden, por favor, si aún no lo han hecho, hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Nos ayudan un montón a seguir trayéndoles las noticias más frescas y los análisis más interesantes del universo turco. Gracias de antemano. Ahora sí, entremos en materia. La pareja protagónica de Yalan, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, no solo ha conquistado al público con su química en pantalla como Ferit y Seyran, sino que también ha generado una conexión muy especial fuera de los sets de grabación. Los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos han sido una constante desde hace tiempo, alimentados por sus interacciones públicas, los comentarios de sus compañeros y, por supuesto, la imaginación de los fans que desean ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real. Sin embargo, hasta ahora, tanto Mert como Afra han sido muy discretos al respecto, optando por mantener su vida privada alejada del escrutinio público, o al menos intentándolo. Pero cuando hablamos de celebridades, especialmente de la talla de estos dos jóvenes talentos turcos, la privacidad se convierte en un bien bastante preciado y a veces difícil de preservar. Lo que nos trae hoy aquí, y lo que ha capturado la atención de miles, es una supuesta reacción, o mejor dicho, un comentario o una actitud, por parte del padre de Mert Ramazan Demir. El padre de un actor famoso, especialmente de uno que está en la cúspide de su carrera y envuelto en este tipo de especulaciones, es una figura que, por lógica, también genera curiosidad. ¿Cómo se siente él al ver a su hijo en el centro de tanta atención, tanto por su trabajo como por los rumores que lo rodean? ¿Qué opina sobre Afra Sarıoğlu, una joven actriz que ha demostrado ser una profesional excepcional y que además, se ha ganado el cariño de muchos? Según diversas informaciones y comentarios que circulan en foros, redes sociales y algunas publicaciones de noticias del espectáculo turco, parece que el padre de Mert, el señor Demir, ha mostrado una actitud bastante positiva y comprensiva hacia Afra Sarıoğlu. Se habla de que él reconoce la calidad profesional de Afra, su talento y el impacto que ha tenido en la carrera de su hijo, al menos en lo que respecta al éxito de Yalan. No se trata solo de que su hijo esté trabajando con alguien talentoso, sino también de la buena relación que aparentemente tienen en el set, lo cual es fundamental para crear esa magia que luego vemos en la pantalla. Es posible que el señor Demir vea en Afra no solo una colega de profesión para su hijo, sino también una joven prometedora y alguien que contribuye de manera significativa al proyecto que él, como padre orgulloso, seguramente sigue de cerca. Es interesante pensar en la perspectiva de un padre en esta situación. Por un lado, está el orgullo por el éxito de su hijo, por el reconocimiento que está recibiendo por su arduo trabajo y dedicación. Por otro lado, están las inevitables especulaciones y el constante escrutinio mediático. En este contexto, que el padre de Mert exprese una opinión favorable sobre Afra podría interpretarse de varias maneras. Podría ser una simple muestra de respeto hacia la compañera de trabajo de su hijo, reconociendo su profesionalismo y su talento. O quizás sea una forma sutil de apaciguar los rumores, o simplemente demostrar que al menos en el círculo familiar de Mert, hay una buena impresión de Afra. Las fuentes, aunque a menudo escuetas en estos casos, sugieren que el señor Demir ha transmitido un mensaje de apoyo no solo a su hijo, sino también al equipo de Yalan en general, y que dentro de ese apoyo se incluye una visión positiva de Afra. No se trata de una declaración formal o un comunicado de prensa, claro está. En el mundo del espectáculo turco y en realidad en muchos otros, las reacciones se perciben a través de comentarios sutiles, de gestos, de menciones casuales en entrevistas que al ser analizadas por los fans y los medios, se convierten en titulares. Es importante recordar que la imagen pública de un actor es solo una parte de la historia. Detrás de los flashes y las cámaras hay familias, hay padres que se preocupan, que apoyan y que a veces también se ven afectados por la vorágine de la fama. En el caso de Mert Ramazan Demir,
Un joven que ha pasado de ser una promesa a una estrella consolidada en un tiempo relativamente corto, la opinión de su padre seguramente tiene un peso importante para él. Y que esta opinión sea positiva hacia Afra, una figura tan importante en su vida profesional actual, es algo que resuena mucho entre los seguidores de la serie. Las especulaciones sobre la relación entre Mert y Afra son tan fuertes que cualquier indicio de aprobación por parte de la familia de Mert se amplifica considerablemente. Si bien no hay confirmación de una relación romántica, el hecho de que el padre de Mert parezca tener una buena impresión de Afra podría interpretarse, por algunos, como una señal de que la considera una buena influencia o una persona adecuada para estar cerca de su hijo en este momento de su carrera. O simplemente como un padre que apoya la buena relación profesional y de amistad que su hijo ha forjado. Esta situación nos recuerda que detrás de las parejas ficticias que amamos, hay personas reales con sus propias dinámicas familiares y sociales. Y cuando esas dinámicas parecen alinearse con los deseos de los fans, la emoción se multiplica. La reacción del padre de Mert Ramazan Demir hacia Afra Saraaolu, aunque sea sutil, abre una ventana a esa parte más íntima del entorno de los actores, y es precisamente por eso que genera tanto interés. Pensando un poco más allá, ¿qué implicaciones podría tener esto? Si el padre de Mert apoya su relación con Afra, ¿podría esto, de alguna manera, dar más visibilidad o incluso legitimidad a los rumores? O por el contrario, podría ser una forma de cerrar filas, mostrando unidad y profesionalismo ante la presión externa? Es difícil decirlo con certeza, pero lo que está claro es que cada movimiento, cada comentario, cada gesto de las personas cercanas a estas dos estrellas es analizado al detalle. En resumen, lo que parece desprenderse de las informaciones disponibles es que el padre de Mert Ramazan Demir tiene una visión favorable hacia Afra Saraaolu, reconociendo su talento y su importancia en la carrera de su hijo. No se trata de una interferencia directa en la vida personal de Mert, sino más bien de una actitud de respeto y aprecio hacia la colega y compañera de su hijo. Esta percepción positiva, sin duda, contribuye a la atmósfera de buena química que rodea a los protagonistas de Yalan y que tanto disfrutan sus seguidores. Es un recordatorio de que a pesar de la fama y los rumores, las relaciones humanas y el respeto mutuo siguen siendo pilares fundamentales. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las recientes reacciones y percepciones alrededor de la figura de Afra Saraaolu, vistas a través de los ojos del padre de Mert Ramazan Demir. Hemos visto cómo la opinión de la familia puede añadir una capa más de interés a las dinámicas entre celebridades, especialmente cuando hay tantos rumores de por medio. La conclusión es clara, parece haber una impresión positiva y un reconocimiento mutuo en este círculo cercano, lo cual es siempre una buena noticia para los fans que admiran tanto el talento de Mert como el de Afra. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este recorrido. Espero que hayan encontrado esta información tan interesante como nosotros. De verdad aprecio un montón que se tomen el tiempo de ver nuestros vídeos y de interactuar con nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Creen que la opinión de la familia influye en la percepción pública de una relación? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios justo aquí abajo en la sección de comentarios. Sus aportes enriquecen muchísimo nuestra comunidad. Y recuerden, si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más pasión por el entretenimiento turco. Hasta la próxima, chicos. Cuídense mucho.